Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzados en la fe que os enseñaron y rebosando de agradecimiento. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y por Él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. En Él habéis sido también circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, mediante el despojo del cuerpo de carne, con la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él y nos perdonó todos los pecados. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz, y destituyendo por medio de Cristo a las potestades y los principados, los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús subió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso por nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. De las 4 notas que definen la Iglesia, el pueblo de Dios, vamos a decir el rebaño fundado por Cristo, el cuerpo místico de Jesús. Una es la apostolicidad. Vemos que la Iglesia es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Por tanto, tenemos que pensar la importancia
grandísima que tienen los 12 apóstoles desde el punto de vista de la Iglesia y de nuestra religión. Fueron 12 hombres que Jesús quiso escoger en aquel momento, no porque fueran mejores, ni porque tuvieran nada especial, sino porque Él quiso escoger a aquellos 12 que le respondieron que sí y estuvieron con Él. Aquellos 3 años fueron testigos de las cosas que dijo, de los prodigios que hizo, fueron testigos también de cómo, vamos a decir, lo que transmitía Jesús. Tanto hemos escuchado que la gente quería tocarlo porque sabía una fuerza que curaba. Es decir, Jesús hacía un ambiente buenísimo alrededor y ellos compartieron ese ambiente. Muchas veces podemos entrever de buen humor, incluso de alegría en el Nuevo Testamento. Y sobre todo fueron testigos de la resurrección. El momento más importante y luego es el que cuando recibieron la fuerza de Pentecostés, la fuerza del Espíritu Santo, acudieron a todos los lugares que pudieron a llevar el Evangelio, incluso sellando con su sangre aquello que estaban diciendo de palabra, lo cual da una fuerza grandísima a su testimonio. Cuando una persona, en este caso hablamos de 10 personas, si ponemos Matías también 11, porque Juan murió de viejo, pero los demás fueron mártires, dan y derraman su sangre por aquello que están enseñando, por aquello que creen, por aquello que quieren vivir. Eso es el mensaje que están llevando, esa noticia, esa buena noticia del Evangelio adquiere una fuerza muchísimo más grande porque estaban dispuestos incluso a morir por ello, demostrando esa, vamos a decir, por un lado la fuerza de Dios, pero también el convencimiento que tenían de aquello que estaban enseñando. Porque, por un lado, vemos que Jesús no escogió gente selecta, vamos a decir, podría haber escogido un filósofo griego, un militar romano o un fariseo reconocido, podía haber buscar gente influyente, gente rica, gente poderosa. Sin embargo, quiso escoger gente sencilla, incluso, por ejemplo, Mateo, que era publicano, que estaban muy mal vistos, eran vistos como pecadores públicos, con fama de ladrones, excluidos, vamos a decir, en la sociedad, y Jesús no tuvo ningún problema en escogerle. Por lo menos 4, eran Pedro, Andrés, Santiago y Juan, eran pescadores, vamos a decir, un oficio que Jesús le dio una importancia grande, vemos que lo estimaba, la pesca, pero que tampoco era visto como gente influyente ni gente fuerte ni nada del estilo. Por eso Jesús quiso escoger gente sencilla, gente con sus defectos, con sus pecados. Vemos que Pedro luego se acobarda, incluso Judas le traiciona, etc. Vemos que Jesús escoge gente normal, como puede ser cualquier otro, para que no tuviésemos la tentación de pensar que la Iglesia había ido para adelante, el pueblo de Dios había crecido, el Evangelio se había expandido por fuerzas humanas, por el dinero, o por el ejército, o por cualquier otra influencia política, o por la sabiduría humana ni siquiera, sino que tuviésemos claro que la Iglesia se fortalece, se propaga, se extiende por la fuerza del Espíritu. Y esto nos tiene que dar una gran confianza, viéndonos limitados, viéndonos pecadores, incluso podemos ser hasta pocos o lo que sea, pero nos tiene que dar una gran confianza porque no depende de nosotros, sino de la fuerza de Dios, de la fuerza del Espíritu. Pedimos especialmente en este día a todos estos apóstoles que hemos escuchado nombrar en este Evangelio que nos ayuden y nos den
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta oferta pediremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte con la participación en este sagrado misterio por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotras. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, de toda santidad y todos pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino haz de tu iglesia conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos eternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que